El 26 de noviembre de 2017, una noche aparentemente común en un bar lleno en Dublín, tomó un curso inesperado. Entre las sombras y los murmullos del medio ambiente, un golpe cruzó el aire y golpeó una cara. Un cuerpo se desplomó al suelo. El silencio que siguió fue instantáneo, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero ese no fue un desacuerdo simple entre los bebedores exaltados. Fue el momento en que Conor McGregor, la estrella de MMA, cometió un error que podría ser fatal para cualquier otro. El hombre que recibió el golpe no fue un extraño. Estaba profundamente vinculado con la organización criminal más temida en Irlanda, el cartel Kinahan. En cuestión de horas el inframundo entró en una poli. McGregor acababa de declarar la guerra en un imperio donde las reglas están dictadas por la violencia, donde no hay aviso ni posibilidad de arrepentimiento. Estamos hablando de una máquina criminal que se especializa en el tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero a escala industrial y las ejecuciones personalizadas. Los rumores comenzaron a circular de inmediato. Una recompensa de 900.000 euros a través de la cabeza del luchador, supuestamente ofrecida por el propio cartel. Pero entonces sucedió algo aún más intrigante. Nada, sin represalias, sin señales de venganza, ningún hombre encapuchado que lo busque. McGregor no se escondió, no huyó. Por el contrario, se enfrentó a las cámaras con una sonrisa desafiante, gritó "come, come", y fue a conducir su auto deportivo como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es posible que alguien supere a un aliado de uno de los carteles más grandes de Europa y se haya despertado al día siguiente sin siquiera un rasguño? Algunos dicen que pagó para escapar. Otros especulan que un acuerdo se ha cerrado detrás de escena, lejos de los ojos públicos. Pero hay una teoría más oscura, la que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, que McGregor nunca fue un objetivo porque, en cierto modo, ya era parte de ese mundo. Sus conexiones van mucho más allá de lo que podría pensar, y cuando descubra algunos detalles, nunca verá el nombre más grande de UFC de la misma manera. Para comprender la dimensión de este enredo, primero es necesario conocer al enemigo. El cartel de Kinahan no es solo otro grupo criminal. Es un imperio multimillonario que inunda Europa con narcóticos, esconde fortunas en los paraísos fiscales y saca los cables del poder en lugares que menos espera. No solo dominan el crimen organizado, su alcance se extiende a esferas como el deporte profesional, la política e incluso los negocios globales. Lo que hace que todo sea aún más aterrador es que durante décadas las autoridades han tratado de desmantelarlos, y durante décadas los Kinahan han salido de la mente. Todo comenzó con un hombre, Christy Kinahan Sr., conocido como Dapper Don, un criminal astuto, bienestar y extremadamente inteligente. En la década de 1980 fue arrestado por tráfico de drogas, pero eso no lo detuvo. Después de cumplir tiempo, se reinventó, expandiendo su negocio al contrabando de cocaína, fraude y lavado de dinero. En la década de 2000, se mudó a Costa do Sol en España, transformando su operación en una unión criminal de proporciones internacionales. Ya no era un traficante de calle, sino un jefe que actuó en las sombras. Mientras que el Kinahan apretó su control sobre el boxeo, sí, el deporte, otro nombre comenzó a brillar en el universo de las luchas: Conor McGregor, explosivo, carismático e impredecible. No solo ganó la lucha, como redefinía el concepto mismo de estrella en las artes marciales. Lo que pocos imaginaron es que pronto los caminos de estos dos mundos cruzarían irrevocablemente. La presión sobre el cartel aumentó. Las autoridades monitorearon las transacciones, las llamadas engrapadas, y se unieron a la evidencia. Luego, en 2010, llegó la gran ofensiva, Operation Shovel, un asedio masivo con 700 policías y 100 direcciones buscadas simultáneamente en Irlanda, España, el Reino Unido y Bélgica. Los centros operativos de Kinahan fueron invadidos, incautados documentos, y Christy Kinahan, sus hijos Daniel y Christopher Jr. y varios asociados fueron detenidos en España. Por un momento, parecía que el reinado familiar había llegado a su fin. Un tribunal español confirmó que Christy había usado un pasaporte falso para viajar desde Madrid a Río de Janeiro en abril de ese año. Pero entonces sucedió lo impensable. El sistema judicial español se derrumbó bajo el peso del caso. Las acusaciones perdieron fuerza, se presentó evidencia y en una de las mayores fallas de las fuerzas de seguridad modernas, las Kinahan salió libre. El mensaje era claro: eran más poderosos, mejor conectados e intocables de lo que nadie podía imaginar. En 2015, la violencia subió. El cartel ya no se limitaba al tráfico, se había convertido en una máquina de exterminio. Todo comenzó con Gary Hutch, un aliado de Kinahan, hasta el día en que engañó a su familia. Su castigo fue ejemplar: disparos en España, un mensaje para aquellos que se atreven a desafiarlos. Pero la muerte de Hutch fue solo
el fusible de una guerra sangrienta. Durante los siguientes 2 años, 18 personas fueron asesinadas en sangre fría, algunas en la calle, algunas ejecutadas en interiores. El vértice de este baño de sangre tuvo lugar en febrero de 2016 en el Regency Hotel en Dublín. Un evento de boxeo lleno de gente, cámaras vinculadas y luego caos. 3 hombres armados disfrazados de policía irrumpieron en la escena con rifles automáticos. El objetivo era David Byrne, uno de los principales lugartenientes del Kinahan. Byrne fue borrada de balas frente a una audiencia asombrada y se dejó un mensaje de sangre al piso del hotel, dirigido a Daniel Kinahan. No fue solo otro ajuste de la cuenta del crimen organizado. Era la brutal colisión entre el mundo del boxeo y el crimen. Y McGregor en ese momento no era solo un luchador. Se convirtió en la cara global de las artes marciales, mientras que el universo de luchas, promociones y negociaciones de combate fue detectado por la sangre del cartel. Durante los siguientes 5 años, las autoridades irlandesas y europeas hicieron todo para desmantelar el imperio Kinahan. Los éxitos fueron arrestados. James Quinn tardó 22 años en el asesinato de Gary Hatch. Freddie Thompson fue sentenciado a cadena perpetua por la ejecución de Dahi Doty en 2016. Douglas Aon y Christopher Slater recibieron una sentencia máxima por el asesinato de Michael Barr. En total, más de 60 miembros del cartel fueron condenados por tráfico, ejecuciones y conspiración. Pero los verdaderos cerebros detrás de todo permanecieron intocables, protegidos por una red de poder que parece imposible de romper. Mientras los operadores de bajo rango de cartel podrían podridos tras las rejas, Daniel Kinahan disfrutaba de una vida de lujo inaccesible, y Christy Kinahan, el patriarca, era más rico que nunca. Habían logrado lo que pocas organizaciones criminales podían: alejarse de la línea del frente, mientras que sus soldados de infantería superaron las consecuencias. En lugar de enfrentar la justicia, se mudaron a un territorio donde la extradición era prácticamente imposible, protegiéndose de las autoridades europeas. Dubái se convirtió en su fortaleza, un refugio donde, sin importar cuántos procesos se abrieron contra ellos, la ley no pudo alcanzarlos. Cada vez que se acercaba un grupo de trabajo internacional, el Kinahan daba un paso adelante mientras su cartel sufría bajas. Los líderes, sin embargo, permanecieron intocables, expandiendo sus operaciones a distancia. Hasta en abril de 2022, Estados Unidos decidió intervenir. Este ya no era un problema de Irlanda, era una amenaza global. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró oficialmente el cartel de Kinahan como una organización transnacional de narcoterroristas. Drew Harris, comisionado de Garda, policía irlandesa, estimó que el grupo movió más de $1.000 millones. Su mensaje a los miembros del cartel era claro: no hay ningún lugar para esconderse, el dinero terminará y la justicia no. Las consecuencias fueron inmediatas. Daniel Kinahan, Christy Kinahan Sr. y Christopher Kinahan Jr. fueron sancionados, cuentas bancarias congeladas, activos incautados, y luego llegó el golpe final, una recompensa de $5 millones para sus cabezas, ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos. Fue en este momento que el mundo del deporte y la figura de Conor McGregor se enfocaron, porque Daniel Kinahan no era solo un criminal, era un fiscal de pelea, un boxeador, un hombre con profundas conexiones en el universo de los deportes de combate. Y en 2017, en el apogeo de su poder, Daniel Kinahan estuvo directamente involucrado en un evento de boxeo, donde Conor McGregor hizo una aparición pública. Pero ahora, con Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda cazando el Kinahan, una pregunta persistió: ¿qué tan cerca estaba McGregor de la familia criminal más poderosa de Irlanda? ¿Era solo un luchador atrapado en medio de la tormenta, o su relación con el imperio fue mucho más allá de lo que alguien imaginó? Porque esto es lo que necesita entender. Durante años, el nombre de Conor McGregor fue susurrado junto al cartel de Kinahan, pero hasta ahora nunca ha sido claro cómo un atleta de clase mundial de UFC terminó con una organización que ordena las ejecuciones. ¿Fue solo malo, un subproducto de sus orígenes en Dublín, o fue algo mucho más oscuro enterrado debajo de los titulares? Ha llegado el momento de conectar los puntos. Conor McGregor. El nombre es una marca, una tormenta, un fenómeno que redefinió los deportes de combate. Desde las calles de Crumlin en Dublín, eliminando a los campeones en segundos, hasta que se convirtió en la estrella más grande de pay-per-view en la historia de UFC, McGregor ha construido su propia historia, una historia de nada para riqueza como pocos otros. Pero aquí está la verdad sobre los imperios: no nacen en el vacío, no crecen sin conexiones poderosas, sin las personas adecuadas que tiran de los cables detrás de escena. Y en el mundo de McGregor, el éxito no solo se construyó con habilidad o espectáculo, fue forjado en un lugar
lugar donde el crimen y la prosperidad a menudo van de la mano. En marzo de 2017, McGregor hizo una aparición pública en un evento de boxeo muy esperado, no como un luchador, sino como una figura prominente. Acompañó al boxeador irlandés Michael Conlan al ring en su debut profesional. A primera vista, parecía un simple favor, un gesto de apoyo para un compatriota. Pero ese no fue ningún evento, ni una promoción común. La pelea fue organizada por MTK Global, una compañía fundada por nada menos que Daniel Kinahan. Y aquí es donde la historia se borra. Avanzando a 2025, esa noche de años volvió a la atención de una manera explosiva. Una demanda contra el boxeo de primer nivel reveló algo impactante. Según documentos judiciales, McGregor nunca quiso estar allí. Cuando intentó retirarse del evento, el presidente de Top Rank habría tranquilizado a otros miembros de la industria que dijo que Daniel Kinahan presiona a McGregor para garantizar su presencia. Deténgase y piense en ello. Una superestrella de UFC, la cara de los deportes de combate y un jefe del crimen que supuestamente interviene detrás de escena para garantizar su participación. McGregor no fue acusado en ese caso, ni fue acusado de ninguna irregularidad, pero la implicación es escalofriante. Kinahan tendría suficiente influencia en él para forzar su mano a una decisión comercial. Y si eso fuera cierto, ¿qué más pasó detrás de las puertas cerradas? Porque ese fue solo el comienzo. Cuanto más cavamos, más inquietantes se vuelven las conexiones. Las acusaciones sobre los negocios de McGregor no se detienen en la promoción del boxeo. Alcanzan algo mucho más cerca de casa, justo en el corazón de su propio imperio comercial. Durante años, McGregor ha construido su marca en excesos, lujo, potencia, control. En 2021, amplió este imperio con Black Forge Inn, su propio pub en Dublín. No era solo un bar, era una declaración. Un establecimiento exclusivo y de alto gas, donde McGregor no solo era la cara de la marca, era el propietario, el rey de su propio castillo. Pero en enero de 2022, este castillo fue atacado. A finales de la noche, se arrojaron cócteles Molotov contra el pub, desencadenando una ola de especulación. El ataque fue audaz, el momento sospechoso. ¿Quién apuntaría a los negocios de McGregor? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Inmediatamente, las teorías explotaron. Algunos creían que era un simple acto de vandalismo, un ataque aleatorio impulsado por la envidia o la rencor personal. Otros, sin embargo, vieron algo mucho más siniestro. Los rumores se extendieron en las redes sociales. ¿Fue Black Forge Inn más que un pub? Algunos sugirieron que podría ser una fachada por el lavado de dinero del cartel de Kinahan. La teoría ganó fuerza por detalles marcados. Kinahan Associates había sido visto en la escena más de una vez. Luego vino la especulación más explosiva de todo. McGregor no solo asociaría el cartel, sino que se vería obligado a mover su dinero a través de su negocio. ¿Y el ataque? Una advertencia. Quizás una facción rival, alguien del inframundo de Dublín, había descubierto y quería enviar un mensaje. Por supuesto, ninguna de estas acusaciones ha sido probada. Garda investigó el caso como un intento de daño criminal, pero ninguna evidencia pública vinculó el ataque a una disputa de pandillas. Los usuarios de Twitter, sin embargo, estaban convencidos de que había demasiada coincidencia para ignorar. Algunos incluso compartieron anécdotas personales para mantener la teoría. Entonces, ¿era solo otra teoría de la conspiración o había verdad y enterrado bajo los rumores? Porque incluso si McGregor no tuviera nada que ver con el lavado de dinero del cartel, una cosa era innegable. Donde quiera que fuera, el nombre Kinahan parecía seguirlo. Y si esto fuera solo otra coincidencia, ¿cuántos otros podrían existir? Ahora la imagen se está volviendo más clara. Donde quiera que se expandiera la riqueza y la influencia de McGregor, la controversia parecía acompañarlos. La promoción de las luchas, los lazos con el boxeo, el pub bombardeado. Pero ¿qué pasaría si las conexiones reales no fueran solo negocios, sino en algo mucho más personal? Pero ¿qué pasaría si las conexiones no solo fueran profesionales, sino también personales? Debido a que el círculo íntimo de McGregor no solo está compuesto por luchadores, empresarios y celebridades, incluye criminales condenados, personas con vínculos directos con el cartel de Kinahan. Y en el centro de todo esto es Graham "The Wick" Wieland, un hombre cuya historia no es solo criminal, sino un nivel de cartel. Wieland no es solo un marginal de la calle Dublín, es un extraficante de narcóticos para el hombre de 17 años con 1.6 millones en drogas. Condenado por crímenes relacionados con múltiples narcóticos, este mismo individuo ahora es parte del mundo de McGregor. A finales de 2022, Wieland fue liberado de la prisión. Poco después, la hermana de McGregor, Aoife, publicó públicamente una foto con él en Black Forge Inn, su nuevo novio, un ex resolvador de Kinahan, sonriendo dentro
dentro del propio pub de Conor. Pero no se detuvo allí. Wieland no solo salía con la hermana de McGregor, jugó en el equipo de fútbol de la familia, asistió a reuniones familiares y se había convertido en una presencia constante en Black Forge. Fue suficiente para plantear preguntas serias. ¿Sería solo un hombre renovado, bienvenido en el círculo de McGregor, o su presencia tenía un propósito más profundo, algo relacionado con los negocios? Porque no era solo Wieland. Black Forge Inn se ha convertido en un punto de encuentro para figuras vinculadas al cartel de Kinahan. Los informes de vehículos de prensa indicaron que el pub había ganado una reputación cuestionable debido a la presencia de individuos con antecedentes penales. La policía se dio cuenta. Después de todo, las investigaciones habían estado tratando de rastrear el flujo de dinero de Kinahan durante años, donde iban las ganancias del tráfico de cocaína, la extorsión y el crimen organizado. Y ahora, una antigua lavada de dinero del cartel estaba profundamente insertada en el negocio y la familia de McGregor. Pero la teoría más inquietante proviene de un incidente muy anterior que muchos creen que han obligado a McGregor a pagar al cartel. En 2017, se involucró en una pelea en un pub de Dublín. Un golpe, una confusión y luego silencio. El hombre que asaltó no era nadie. Según fuentes del inframundo, tenía llamadas con el Kinahan. Lo que sucedió después sigue siendo uno de los rumores no confirmados más grandes en la historia de McGregor. Poco después, los rumores en el metro de Dublín sugirieron que el cartel había requerido un éxito, la sorprendente cantidad de $900,000 para resolver el problema. El veterano periodista del crimen Paul Williams, con fuentes profundas en investigaciones de crímenes organizados, advirtió públicamente: «Tengo que decirlo, y estoy hablando con mi experimentado reportero del crimen Hat. Conor McGregor está en un lugar muy peligroso en este momento». Pero ¿qué pagó realmente McGregor? Él nunca confirmó. Las autoridades nunca encontraron evidencia. Sin embargo, lo innegable es que McGregor nunca ha sufrido represalias. Por el contrario, a principios de 2018, solo meses después del supuesto conflicto con el cartel, fue atrapado saliendo a toda velocidad de una corte en Dublín, gritando «¡Ven a mí!», una declaración que muchos interpretaron como dirigidas precisamente a aquellos que, según los rumores, lo persiguieron. A pesar de todas las líneas de las recompensas del cartel, los murmullos por un requisito de euro 900,000, no pasó nada. McGregor salió ileso. Y de repente toda la situación parece haberse disipado. Aunque su padre descartó públicamente los rumores de pago como tontos, el hecho permaneció. McGregor había agredido a la persona equivocada, y sin embargo, no hubo consecuencias. Ya sea por dinero, influencia o algún acuerdo privado, algo lo protegió. Pero a los ojos del público, este episodio consolidó una cosa: McGregor ya no era solo un luchador. Ahora su nombre fue susurrado junto con el del cartel más peligroso de Irlanda. ¿Es McGregor solo una víctima de las circunstancias, al crecer en un mundo donde se mezclan el crimen y el deporte? ¿O pasó años pisando una línea que nadie en su posición se acercó? Y si los rumores son ciertos, si realmente pagó al Kinahan una vez, ¿todavía tienen algo sobre él hoy? Porque si hay una cosa en la que se conoce el cartel de Kinahan, es para nunca liberar a su presa. Hasta ahora, hemos visto conexiones comerciales cuestionables, figuras de cartel infiltradas en los desarrollos de McGregor y los susurros de una tregua secreta. Pero, ¿qué pasa si los lazos están más allá del dinero, más allá de los acuerdos hechos a puerta cerrada? Porque no se trata solo de negocios. Esta es la compañía que mantiene, las caras que fue visto, la evidencia innegable de que Conor McGregor no solo cruzó con figuras del crimen, estaba con ellos, se rió con ellos y en algunos casos los recibió en su mundo. Y una vez que fue observado con quién fue fotografiado, a quién festiva y quién estuvo presente en los eventos de su familia, la pregunta más importante es imposible de ignorar. ¿Hasta dónde llega? El círculo social y las reuniones públicas de McGregor proporcionan algunas de las conexiones más visibles con el grupo Kinahan. Hay múltiples instancias documentadas en las que aparece junto con figuras conocidas del cartel o sus asociados. En 2015, en el apogeo de su aumento de UFC, una sola foto iluminada años de especulación. Tomado en Las Vegas durante un evento de UFC, McGregor muestra sonriendo a la cámara junto con David Byrne, en ese momento, uno de los ejecutores más confiables del cartel de Kinahan. No fue una reunión secreta en las sombras, era público, informal, dos hombres sonriendo, posando por un momento que luego perseguiría a McGregor. Porque solo meses después, en febrero de 2016, David Byrne fue ejecutado en sangre fría. El escenario, The Regency Hotel. El evento, un boxeo pesado. El espectáculo de fuerza de un Kinahan, lleno de músculos del cartel. Byrne fue brutalmente asesinada en el tiroteo
de la Regencia en febrero de 2016, un ataque de alto perfil en la disputa entre Kinahan y la familia Hutch. Mientras la gente se mezclaba y el salón se reservó con la expectativa de la pelea de la luz entre el héroe local Jamie Cavanagh y Antonio Dento, 4 atacantes de ellos disfrazados de miembros de la unidad de respuesta a emergencias de la policía irlandesa, armados con AK-47, envió la escena y abrieron fuego. Su objetivo sospechoso era el hijo de uno de los jefes del cartel de Kinahan, que logró escapar, mientras que Byrne fue asesinado a tiros. McGregor no tuvo nada que ver con el ataque. No estaba allí, no estuvo involucrado, pero esa foto de repente ganó un nuevo peso. La gente comenzó a hacer preguntas. ¿Qué tan bien McGregor realmente conocía a David Byrne? ¿Fue solo una reunión informal en un evento de pelea, o había algo más profundo, enraizado en un pasado compartido? Porque Byrne y McGregor no eran solo dos hombres que cruzaron en Las Vegas. Años antes de que McGregor se convirtiera en una estrella global, ambos entrenados en el mismo gimnasio en Crumlin, Dublín. Se encendieron juntos, se conocían. Según su antiguo entrenador, la conexión era simple, una relación de club. Luego siguieron diferentes caminos. Después del brutal asesinato de Byrne, los lazos de McGregor con figuras de crimen organizado se volvieron imposibles de ignorar. Y Byrne no fue el único, porque solo meses antes, en 2015, McGregor había sido visto en otro funeral, uno que una vez más lo conectó con el mundo oscuro del Kinahan. Esta vez, el funeral era de Paul Cavanagh, un bien conocido aliado de la pandilla Hutch, enemigos mortales del cartel Kinahan. Una vez más, McGregor estaba entre los afligidos, otro vínculo con el inframundo de Dublín, otra pregunta sin respuesta. ¿Era solo una cuestión de crecer en el lugar equivocado, conocer a las personas equivocadas? ¿O hubo una razón para que McGregor continuara apareciendo en el círculo de estos hombres, no solo criminales, sino piezas clave en una guerra sangrienta que dejó cadáveres en el camino? Si fuera una mera coincidencia, ¿por qué se repetiría esto? Porque no sería la última vez que su nombre vendría junto con el Kinahan, y lo que vino después hizo que las conexiones hicieron aún más difícil de ignorar. Pocas semanas después del funeral de Cavanagh, McGregor regresó a los titulares, esta vez en una fiesta en Liverpool. No fue ninguna noche. Fotos circuladas que lo muestran junto a Lee Byrne, de 21 años, hijo de Liam Byrne, considerado el segundo al mando del cartel de Kinahan en Dublín. No solo estaban juntos, no solo bebían, estaban encima de 2 Bentleys alquilados, causando daños a miles de daños, riendo como si fueran intocables. Era un comportamiento imprudente y ruidoso e imposible de ignorar. Lee Byrne no era amigo. Su tío, David Byrne, había sido ejecutado en la guerra entre los carteles. Su padre, Liam, fue uno de los hombres más cercanos a Daniel Kinahan. La familia Byrne no solo tenía lazos con el cartel, sino su parte central. Aún así estaba Conor McGregor, celebrando como si nada de eso importara. Para algunos, solo McGregor era McGregor, un hombre que amaba el centro de atención, que se alimentaba de la controversia. Una fuente incluso sugirió que alimenta rumores sobre el cartel para construir su imagen. Para otros, era una señal de que, a pesar de las advertencias y los peligros, McGregor no se estaba alejando de estas conexiones. Luego vino Dubái. En 2019 y 2020, Daniel Kinahan era un fugitivo que vivía en los Emiratos Árabes Unidos bajo un intenso escrutinio internacional, pero al mismo tiempo se había posicionado como una figura poderosa en el mundo del boxeo. McGregor, recién buscado de su lucha millonaria contra Floyd Mayweather, buscó más oportunidades en el deporte. Fue entonces lo que sucedió. En un tuit público, llamó a Daniel Kinahan un gran amigo que estaba haciendo cosas increíbles para el boxeo. Un hombre acusado de comandar un imperio de narcóticos, investigado en varios países. Y McGregor, el nombre más grande en los deportes de combate, lo elogió a millones de seguidores. La reacción fue inmediata. El tuit fue borrado. McGregor intentó distanciarse del nombre de Kinahan, pero era tarde. El mundo había visto un respaldo público a un jefe del cartel, una declaración que no podría deshacerse. La pregunta permaneció: ¿fue solo otro error descuidado? ¿O la relación de McGregor con el Kinahan estaba más allá de lo que estaba dispuesto a admitir? Porque en 2022, la guerra se estaba cerrando alrededor de Daniel Kinahan. Cuando Estados Unidos lo declaró una amenaza criminal global, todo cambió, incluida la capacidad de McGregor para fingir que no existía nada de eso. Hasta finales de 2024, no solo luchó dentro del octágono, sino también en las canchas. Un caso civil muy revelado arrastró su
su nombre por los titulares por las peores razones. Y justo cuando parecía que podría cambiar el foco, explotó una nueva controversia. Esta vez no fue un proceso, sino con quien estaba celebrando. Un viejo video surgió en las redes sociales extendiéndose como fuego. Las imágenes, supuestamente grabadas dentro del pub de McGregor, Black Forge Inn, lo mostraron bebiendo, bailando, brazos alrededor de un grupo de jóvenes, riendo mientras la canción se tocaba en voz alta. A primera vista, parecía solo otra noche salvaje del luchador, pero había un problema. Uno de los hombres en el video no era un asistente, era Nathan Foley, un soldado poco profundo condenado al cartel de Kinahan. Y Foley no era criminal. Había sido el conductor de escape en una ejecución de pandillas en 2016, un asesinato ordenado por el mismo cartel al que McGregor había estado asociado durante años. El Tribunal Penal Especial de Irlanda lo había condenado a 6 años de prisión por la participación directa en un crimen organizado del Kinahan, y allí estaba, bebiendo con Conor McGregor dentro del pub de The Fighter. La reacción fue instantánea, la crítica brutal. Los periódicos y los periodistas se han lanzado sobre la historia. El tiempo no podría ser peor. McGregor acababa de dejar una corte para caer en otra controversia. Los medios de comunicación requirieron respuestas, pero no negó el video. Los informes sugirieron que simplemente no prestó atención a quienes lo rodeaban, a quienes no les importaba o no se dieron cuenta de que uno condenado por crímenes de cartel estaba a su lado, celebrando como si fueran viejos amigos. Pero sería tan simple. Después de todo, no era la primera vez que McGregor apareció junto a las figuras vinculadas al cartel, y ahora, con un ejecutor de Kinahan condenado registrado dentro de su propio establecimiento, las preguntas se volvieron imposibles de ignorar. ¿Era simplemente imprudente? ¿O fue un vistazo a una conexión más profunda que no podía o no quería separarse? Porque si el pasado lo estaba alcanzando, el mundo estaba mirando. Y el siguiente paso falso podría ser el que lo cambia todo. Después de años de rumores, especulaciones, fotos, videos y reuniones públicas con figuras vinculadas al cartel, un hecho sigue siendo innegable. Conor McGregor nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con el Kinahan. A pesar de los susurros, el frenesí de los medios y las conexiones cada vez más intrincadas, la policía irlandesa nunca lo investigó como sospechoso, mientras que las agencias internacionales desmantelaron la operación Kinahan con ejecutores, lavadoras de dinero e incluso miembros de la familia. McGregor nunca ha sido interrogado oficialmente. La Oficina de Activos Criminales, el organismo responsable de confiscar riquezas ilícitas vinculadas al cartel, nunca ha dirigido a sus negocios o finanzas. Para la ley, no es un criminal, sino un extraño, un hombre que conoce personas peligrosas, no alguien que opera en sus filas. El problema es que no todos los crímenes dejan rastros, no todas las influencias son visibles. No oficialmente, McGregor sigue el radar, porque cuando se asocia repetidamente con individuos bajo investigación activa, cuando su nombre continúa apareciendo en los círculos de cartel y cuando su establecimiento es frecuentado por delincuentes conocidos, no pasa desapercibido. Las autoridades no necesitan construir un caso en su contra para continuar observando. Cuando McGregor se casó en 2022, rumores de que la Gardaí, policía irlandesa, se habría relevado al ver que ningún miembro del cartel asistió a la ceremonia privada. Cuando, en 2024, el matrimonio de su hermana incluyó un ex dinero de Kinahan Lavachor, es probable que hayan notado. Y cada vez que otro miembro del cartel aparece a su lado, se hace el registro. Porque, al final, la pregunta no es solo si McGregor tiene lazos con el cartel, sino por qué persisten, y lo que revela sobre un hombre que, incluso en el centro de la tormenta, nunca parece ser realmente hundido. Cada vez que un conocido del cartel aparece a su lado, ya sea en el club, en un evento de boxeo o dentro de su propio pub, se intensifica el escrutinio. McGregor construyó un imperio, un nombre, un legado, pero hay un problema con los imperios. No solo caen, colapsan. Y cuanto más grandes son, más duro será el impacto contra el piso. Durante años su fama lo protegió. Las luces del centro de atención eclipsaron las sombras y el brillo del éxito sirvió como un escudo. Pero ahora, cada movimiento, cada agarre de la mano, cada susurro se examina bajo la lupa. La pregunta persiste: ¿cuál es la verdad? ¿Conor McGregor es solo otro mal atleta para amigos? ¿O hay una conexión más profunda, la que habita los espacios entre lo que sabemos y lo que podemos probar? Esta es la pregunta que el mundo todavía está tratando de responder. Y tú ya tienes tu respuesta.